vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy referida a defectos posturales. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar la presentación. ¿Visualizan mi pantalla, doctores? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok. Bueno, doctores, dentro de la rehabilitación, un capítulo también importante está referido a los defectos, a la identificación y al manejo y a la prevención de los defectos posturales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de defecto postural, también es muy importante el tener en cuenta la biomecánica, ¿no? Y la biomecánica considera al cuerpo como un todo y busca el equilibrio, ¿no? Porque a veces cuando tenemos alguna lesión o algún defecto postural nos centramos solo en esa articulación, solo en ese miembro y ello condiciona posteriormente otras patologías o otros defectos posturales, ¿no? Entonces, nuestra clase la vamos a dividir en que quede muy claro a qué llamamos postura correcta, postura incorrecta, cuáles son las características de cada una de ellas, la epidemiología y los factores de riesgo para desarrollar un defecto postural. Después nos vamos a referir a los defectos posturales más frecuentes de los pies, las rodillas, la cadera y la columna, para culminar con el detalle de la escoliosis como una patología que genera discapacidad si no es identificada a tiempo. ¿Cómo definimos una postura correcta? ¿No? Les decía que la biomecánica es la ciencia que se encarga de ver al cuerpo y evaluar al cuerpo como un todo y donde se busca el equilibrio, ¿no? Entonces, si hablamos de una postura correcta, es la postura que va a guardar un equilibrio entre las fuerzas musculares gravitatorias y antigravitatorias. Entonces, vamos a la postura correcta, catalogarla como aquella que no va a provocar sobrecarga ni en la columna ni en otro elemento del sistema locomotor. Esta postura correcta no debe provocar fatiga, por lo tanto no debe doler, pero es importante también que esta postura se adopte por lapsos razonables de tiempo, porque si podemos estar en una postura correcta, pero si estamos 4 horas sentados, entonces los músculos se van a agotar y vamos a adoptar posturas antálgicas que nos pueden llevar a un defecto postural si estas son mantenidas, ¿no? Sabemos que la postura es un hábito o una repetición subconsciente, por eso es importante mantener o tener en cuenta los ángulos, ¿no? O sea, una postura correcta va a permitir que mi columna esté a 90 grados, mis rodillas a 90 grados y mis tobillos a 90 grados. ¿Visualizan el puntero, doctores? Sí. Ok, continuamos entonces. Entonces, la postura incorrecta, a diferencia de la postura correcta, como ya dijimos, va a provocar un desequilibrio del sistema musculoesquelético y va a provocar mayor gasto de energía, tanto en reposo como en actividad. Y la característica principal va a ser el cansancio y el dolor, ¿no? Entonces, en una postura incorrecta, cuando no mantenemos los ángulos de la
columna, la cadera, la rodilla y los tobillos a 90 grados, va a haber un desequilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias. Entonces, la primera manifestación va a ser el dolor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un defecto postural, cuando va a haber la presencia de la exageración de las curvas naturales, cuando existe un cambio de alineación anormal del cuerpo y de las extremidades, o una alteración o trastorno disfuncional o estructural de la postura, ¿no? Entonces, si visualizamos la figura del lado derecho, ¿cuáles ustedes considerarían que es la postura correcta? La tercera, doctora. La derecha. ¿Ya? ¿Por qué la tercera o la derecha, doctora? Porque mantiene los ángulos de 90 grados. Ok, ya. Y además tiene Un soporte. un soporte, ¿no? O un banquito en la parte inferior para que los pies no queden flotando, ¿verdad? Porque si no, si evaluamos la segunda figura, vamos a ver que los pies están flotando y va a tender a una hiperextensión lumbar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. Entonces, decíamos que un defecto postural se puede presentar en 1 de cada 5 niños y estos defectos posturales pueden ir en aumento debido a factores ambientales, hereditarios y culturales, ¿no? Ustedes saben que después de la pandemia o durante la pandemia, los niños de los nidos, en el colegio y en las universidades, todos hemos estado con clases virtuales, ¿no? Y mucho tiempo sentados y a veces eh, recibiendo la clase echados desde la cama, ¿no? Entonces, sí, como decíamos, una postura inadecuada se mantiene por mucho tiempo, eso puede crear defectos posturales. ¿Qué implica tener un defecto postural? El defecto postural no solo va a afectar el músculo, sino también la articulación y los otros huesos o las otras extremidades, ¿no? Ese defecto postural va a llevarnos a mecanizar actitudes de tipo compensatorio, ¿no? Con relación a posturas estáticas y dinámicas. ¿Qué queremos decir con ello? Que ustedes saben que si tenemos una asimetría de miembros inferiores y si no corrijo esa asimetría con el alza compensatoria, entonces voy a también crear un defecto postural a nivel de la columna que puede traducirse en una escoliosis o en una coxartrosis en la etapa adulta, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta que cuando existe un defecto postural en determinada articulación o miembro, si esta no se corrige, va a también alterar a las articulaciones o a los miembros subyacentes. Estos defectos posturales van a ocasionar disfunciones en la motilidad y motricidad y también desequilibrios que se van incrementando día a día, ¿no? Y como les decía, en la edad adulta se puede llegar a convertir en una molestia que va a repercutir no solo la capacidad física, sino también psicológica, ¿no? Porque ustedes saben que un defecto postural se traduce en una deformidad y esa deformidad puede ir en contra de nuestra autoestima, ¿no? ¿Cuáles son los defectos posturales más frecuentes a nivel de la columna? ¿Quién me puede
comentar acerca de los defectos posturales de la columna. Podría incluir escoliosis. Sí, doctora Ana Paula. Doctora, podría ser escoliosis, hiperlordosis, hipercifosis. Ok, doctor. ¿Y en la cadera? Podría ser displasia de cadera, doctora. Ok, doctora. ¿En las rodillas? Las rodillas en valgo, doctora. Genduvar, gerovalgo y recurvato. Ok, muy bien. ¿Y en los pies? Pie cao, pie varo. Pie cao, pie plano. Pie plano. Muy bien, doctora Gabriela, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco más de estos defectos posturales. Iniciamos por el pie, ¿no? Es importante cuando hablo de un defecto postural siempre trazar una línea perpendicular, ¿no? A nivel de el pie y ello nos va a ayudar a definir si estoy frente a un pie cabo o a un pie plano, ¿no? Entonces, cuando hablamos también del metatarso adductus, vamos a referirnos a que el pie se encuentra en aducción, ¿no? Es decir, se desvía hacia adentro con respecto a la línea media y su borde externo es convexo, ¿no? Entonces, si yo señalo la línea perpendicular, voy a evidenciar que el pie se encuentra en aducción, ¿no? Entonces, estoy frente a un metatarso adductus. Hablábamos del pie cabo, del pie plano y el pie cabo, ¿no? A diferencia del metatarso adductus, donde el pie se encuentra aducido, en el pie plano vamos a encontrar que el arco está descendido, ¿no? Entonces, al hacer la plantigrafía, el arco va a pintarse o no va a evidenciarse el arco y se va a pintar toda esta zona que debería estar libre o no captar ninguna coloración si hacemos la plantigrafía o si hacemos la baropodometría, evidenciar en estas áreas zonas de presión, ¿no? Entonces, cuando estamos frente al pie plano, vamos a encontrar que el arco longitudinal está hundido, descendido o aplanado, como en este caso, ¿no? Entonces, va a haber un aplanamiento del arco longitudinal y el borde interno del pie va a entrar en contacto con el suelo, ¿no? Entonces, dependiendo de la gravedad, vamos a tener un pie plano de primer grado, de segundo grado o tercer grado, ¿no? Refiriéndonos al de tercer grado como el contacto total del pie en el suelo, ¿no? Y el aplanamiento del arco longitudinal del pie. A diferencia del pie cabo, ¿no? En el pie cabo se va a dar todo lo contrario. Existe un arco longitudinal elevado, ¿no? Entonces, el peso del cuerpo se va a dar sobre todo en la cabeza del primer metatarsiano, del quinto metatarsiano y del talón, ¿no? Entonces, los pacientes que presentan pie cabo van a tender a presentar callitos en estas zonas y además, si ese pie cabo es muy pronunciado, vamos a tener también los dedos en garra. El calcáneo valgo, ¿no? Hablamos del calcáneo valgo cuando el talón está rotado
hacia afuera, ¿no? Con respecto a su eje longitudinal, como les decía, si trazamos una línea perpendicular, vamos a evidenciar que el talón está rotado hacia afuera, está en eversión y está pronado, ¿ya? Entonces, también nos podemos referir al calcáneo varo. El calcáneo varo, a diferencia del calcáneo valgo, el talón va a presentar una rotación hacia la parte interna del eje longitudinal, o sea, va a estar invertido o supinado. ¿Estamos claros hasta acá, doctores? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, doctora. Ok, continuamos entonces. Pasamos a los defectos posturales en las rodillas, ¿no? Tenemos el genuvalgo. El genuvalgo es el que se refiere a la deformidad donde las rodillas están anormalmente cercanas entre sí y se encuentra aumentado el espacio entre los tobillos, el cual no debe superar a los 5 centímetros, ¿no? O sea, este espacio intermalular no debe ser mayor a 5 centímetros. Si es mayor a 5 centímetros, estamos frente a un genuvalgo. Cuando hablamos del genuvalgo, es todo lo contrario a lo referido al genuvalgo, ¿no? Entonces, los malleolos se encuentran muy juntos y existe una separación intercondilar importante, ¿no? Entonces, las rodillas van a estar separadas y los malleolos van a estar juntos, ¿no? Entonces van a producir una imagen de que las piernas están arqueadas hacia adentro. En cuanto a la torsión tibial, ¿no? Decíamos que si proyectamos una línea perpendicular y observamos la perpendicular de la pierna derecha, ¿no? Vemos que la flecha va a caer entre el primer y segundo metatarsiano, ¿no? A diferencia de la proyección de la flecha del miembro inferior izquierdo, en la que la proyección de la línea perpendicular va a caer en el quinto dedo, ¿no? Entonces, vamos a ver que la rótula se encuentra en la línea media, pero el tobillo gira hacia adentro, ¿no? Entonces, vamos a estar frente a una rotación tibial interna. Las tibias varas. Cuando hablamos de las tibias varas, cuando evaluamos a un niño y vemos cómo o hacemos el símil de las piernas en paréntesis o las piernas en O, ¿no? Y vamos a ver que puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Entonces existe la anormalidad de la alineación de las piernas, entonces las rodillas quedan separadas y los malleolos pueden entrar en contacto también, ¿no? Pero lo que sí se evidencia es que hay rotación de la tibia y la aducción del pie. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, doctores? Doctora, mencionó que en la torsión tibial, cuando hacemos una línea perpendicular, ¿la línea en qué parte cae? ¿En qué dedo cae? Disculpe. Sí, en la torsión tibial, doctora, puede caer en el tercer, cuarto, quinto dedo, ¿no? En este caso de la figura, si usted evidencia la proyección de la flecha del miembro inferior izquierdo,
está cayendo en el quinto metatarsiano, ¿no? Cuando debería estar entre el primer y segundo metatarsiano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, muchas gracias. ¿De qué, doctora? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctora, tengo una consulta. Sí, doctor. Disculpe, hace unos días estaba en las redes y me salió un video de personas con enanismo y me di cuenta que muchos de ellos tenían estas anormalidades en las piernas. Entonces mi Ajá. pregunta ¿es común en estos pacientes? ¿Está en sus genes tener estas anormalidades? Claro, doctores. En el enanismo ustedes saben que las proporciones, puede haber un enanismo simétrico o un enanismo asimétrico, ¿no? Entonces, estos defectos posturales van a ser mucho más frecuentes en pacientes con problemas genéticos también, ¿no? Ujú. O también podemos tener estos defectos posturales, por ejemplo, en pacientes con parálisis cerebral, ¿no? Porque la espasticidad va a provocar un desequilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias y ello va a condicionar al defecto postural, ¿no? Toda patología que nos genere un desequilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias nos condiciona al desarrollo de un defecto postural. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctora, una consulta. Sí, ¿Cómo se podría diferenciar entre el genu varo y las tibias varas? Por ejemplo, cuando es bilateral. claro. En el genu varu, ¿no? Como les decía, doctores, va a ser bilateral, ¿no? Y donde las rodillas están bastante separadas y los malleolos están juntos, ¿no? El espacio intermalleolar se pierde. A diferencia de la torsión tibial, donde si evidenciamos, o sea, no hay, o sea, hay rotación y el pie tiende a ponerse en aducción, ¿no? Lo que no sucede en las tibias varas que estamos, perdón, en el genu varu, donde el espacio intermalleolar está muy junto, pero la proyección de los pies se mantiene, ¿no? En línea neutra, a diferencia de la torsión tibial, que vamos a ver que el pie está en aducción. ¿Estamos de acuerdo, doctora? Sí, doctora. Y en el caso de las tibias varas sería igual por el tema del pie. En las tibias varas, en la tibia vara puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Entonces ahí lo que va a sobresalir o la característica que va a sobresalir es la pierna en paréntesis, ¿no? O sea, la vamos a ver arqueada, ¿no? Entonces, igualmente vamos a tener la aducción del pie, ¿no? En la tibia vara. Gracias, doctora. Ok. Continuamos entonces, doctores, con las alteraciones o los defectos posturales de la columna, ¿no? ¿Cuáles son las curvas fisiológicas de la columna? La cifosis y la lordosis, doctora. Ya, muy bien, doctora. A nivel cervical tenemos ¿qué curva fisiológica? Una lordosis, doctora. Lordosis. Exacto, la lordosis cervical. A nivel dorsal, Cifosis. la cifosis. A nivel lumbar,
Lordosis, lordosis, y a nivel sacro, sifosis. tifosis, ¿no? Entonces, esas son las curvas fisiológicas. Entonces, cuando hablamos de defecto postural, vamos a referirnos a hipercifosis o hiperlordosis, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos frente a una hipercifosis, ¿no? Va a ser la alineación defectuosa de la columna vertebral en el plano sagital, ¿no? Entonces, si evaluamos al paciente de perfil, vamos a evidenciar el aumento de la cifosis dorsal o de la jorobita o la jiba que decimos, ¿no? Entonces, también podemos llamar a la hipercifosis el dorso curvo, ¿no? O eh, llamado comúnmente la joroba. La hiperlordosis, como decíamos, se puede presentar a nivel cervical o a nivel lumbar, ¿no? Y hace referencia a el aumento de la curvatura normal fisiológica a nivel cervical o a nivel lumbar. Con respecto a la hiperlordosis, existen condiciones fisiológicas que también pueden incrementar esta curvatura, ¿no? Por ejemplo, en el embarazo vamos a incrementar esta hiperlordosis, ¿no? Si tenemos también pacientes que son de raza negra, igualmente vamos a tener el aumento de la hiperlordosis lumbar de forma congénita, ¿no? Entonces, en el embarazo, en pacientes de raza morena, también podemos tener una hiperlordosis que me puede condicionar a dolor lumbar, ¿no? Pero igualmente, si uso zapatos de taco muy alto, entonces voy a hacer que el centro de gravedad se desplace hacia adelante y condicione también para buscar el equilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias una hiperlordosis lumbar, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre tener en cuenta el equilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias y cuando tengamos una condición fisiológica o costumbres, ¿no? Podamos explicarle a nuestros pacientes que es importante. Si tengo dolor lumbar, evitar zapatos de taco muy alto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctora. Ok. Entonces, les decía también que dentro de los defectos posturales es importante descartar la dismetría de los miembros inferiores, ¿no? Donde una extremidad puede ser más larga que la otra, ¿no? Y tener en cuenta que esta dismetría puede encontrarse a nivel del muslo, de la pierna o del pie, ¿no? Entonces, si no corregimos esta dismetría, si es mayor a 1 centímetro, porque ustedes saben que no somos simétricos totalmente, ¿no? A veces tenemos un ojito más grande que el otro, un pie más grande que el otro, y se considera dentro de la medición de miembros inferiores que puede haber hasta 1 centímetro de diferencia y se va a considerar normal, ¿no? Siempre y cuando no me provoque dolor o no evidencie una escoliosis secundaria. La escoliosis. ¿Quién me puede hablar de la escoliosis? ¿Qué significa la escoliosis?
¿Cómo definimos a la escoliosis? Doctores, ¿me escuchan? ¿Podría ser la desviación de la línea media, doctora? A ver. Si nosotros proyectamos la línea perpendicular que les decía, ¿no? Vamos a ver una desviación lateral, ¿no? Cuando hablábamos de hiperlordosis o hipercifosis, hablábamos de una acentuación de la curva, ¿no? A nivel anterior, ¿no? A diferencia de la escoliosis, que va a ser una desviación lateral de la columna vertebral, ¿no? Vista en el plano frontal. ¿Estamos de acuerdo? Las otras características de la escoliosis van a ser los hombros desnivelados, o sea, un hombro va a estar más descendido y también las caderas desniveladas, ¿no? Entonces, siempre que quisiéramos descartar una escoliosis, debemos de evaluar al paciente sin polo o sin ninguna prenda superior para poder evidenciar estas desviaciones, ¿no? También vamos a ver que el ángulo del talle va a estar más cerrado, ¿no? Al lado en que se encuentra la curvatura o la desviación lateral de la columna dorsal o lumbar. ¿Cómo clasificamos a la escoliosis? Según la etiología, podemos clasificarla en neuromuscular, en congénita y en idiopática, ¿no? La escoliosis neuromuscular va a estar referida a alteraciones primarias neurológicas o musculares, ¿no? La escoliosis congénita va a estar causada por malformaciones vertebrales del nacimiento y la idiopática es la que constituye el más del 80% de las escoliosis y su causa va a ser desconocida, ¿no? ¿Me pueden dar un ejemplo de escoliosis congénita, doctores? ¿Podría ser espina bífida, doctora? Exacto, muy bien, doctora Adrián, ¿no? La espina bífida me va a condicionar a una escoliosis congénita. Muy bien. Una causa de escoliosis neuromuscular. Guillain-Barré, doctora. Ya, no es primaria, ¿no? Pero va a dar una escoliosis secundaria. Pero, por ejemplo, ¿no? La parálisis cerebral también en niños me va a provocar una escoliosis secundaria o los trastornos musculares, ¿no? Los síndromes hipotónicos o las enfermedades de primera motoneurona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, doctores? Sí, doctora. Ok. También según la edad de diagnóstico vamos a clasificar a la escoliosis idiopática infantil, a la idiopática juvenil y a la escoliosis idiopática del adolescente, ¿no? La escoliosis idiopática infantil se puede presentar desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. La idiopática juvenil entre los 4 y los 9 años y la del adolescente entre los 10 años y hasta que éste alcance la madurez esquelética, ¿no? Es importante también precisar que la escoliosis es más frecuente en niñas en una proporción de 7 a 1,
¿no? Entonces es muy importante vigilar a las niñas, sobre todo en el periodo de crecimiento rápido, donde se puede evidenciar las escoliosis y donde también es el último periodo en el que podemos corregir esa escoliosis, ¿no? Porque después que llegamos a la madurez esquelética y ya no hay crecimiento, entonces lo único que vamos a hacer es evitar la progresión de la escoliosis, pero no vamos a poder corregir esa escoliosis. Según el cuadro clínico, decíamos que los cuadros graves de escoliosis van a provocar la disminución de la capacidad pulmonar, ¿no? Ustedes saben que una escoliosis de grado severa va a provocar una falta de distensión pulmonar y eso va a ejercer presión sobre el corazón y nos van a provocar disnea a medianos esfuerzos y ello va a restringir las actividades físicas del paciente, ¿no? Entonces ya decíamos que dentro del cuadro clínico de la escoliosis vamos a encontrar la asimetría de miembros inferiores, las prominencias de las costillas o de las escápulas y puede coexistir con una asimetría de miembros inferiores, ¿no? La escoliosis generalmente está asociada también a otro tipo de enfermedades, ¿no? Como el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Conocemos las características del síndrome de Ehlers-Danlos? Sí, doctora. ¿Cuáles son, doctora Carolina? Bueno, los pacientes son hiperlaxos y es como que hay una afectación a nivel del colágeno tipo 4. Entonces, básicamente son súper flexibles, pero también eso les puede generar daño, justamente. Exacto, ¿no? Y ellos pueden hacer no solo escoliosis, sino cualquier otro defecto postural porque existe pues esa hipermovilidad, esa hiperelasticidad ligamentaria y articular, ¿no? Entonces, ya les hablaba de la parálisis cerebral, ¿no? Que por la espasticidad también puede provocar una escoliosis secundaria, las atrofias musculares espinales, las distrofias musculares también pueden coexistir con una escoliosis, ¿no? El síndrome de X frágil, la espina bífida, el síndrome de Marfan, la neurofibromatosis, la siringomielia y también el prolapso mitral, ¿no? Entonces, siempre que evidencie la presencia de una escoliosis, debemos de descartar una patología secundaria antes de catalogarla como escoliosis idiopática, ¿no? Entonces, siempre que tengamos un niño o una niña con escoliosis, hay que evaluarlo en busca de un síndrome genético, ¿no? Y si adicionalmente encuentro a la escoliosis las manchas de café con leche, ¿en qué estaré pensando, doctores? Neurofibromatosis. En una neurofibromatosis. Muy bien. Si encuentro un niño con un síndrome hipertónico que a los 2 años es diagnosticado de parálisis cerebral, también tengo que evaluar la columna para evitar que esa escoliosis sea progresiva, ¿ya? Entonces, siempre que tengo una escoliosis, descartar una enfermedad genética, ¿no? Y si tengo una enfermedad genética o una enfermedad neurológica, también prevenir la presencia de escoliosis y tratar y educar a la familia, a los padres para la adopción de posturas adecuadas, ¿no? A pesar de la espasticidad en el caso de la parálisis cerebral, ¿no?
Entonces, les decía que es muy importante la inspección para poder evidenciar las manchas de café con leche, evaluar el tono muscular para medir la espasticidad. Cuando hacemos la prueba de flexión de Adams, vamos a evidenciar que va a haber una dismetría, ¿no? Entonces, vamos a ver las jivas, ¿no? Que también nos van a indicar defectos posturales y la desviación lateral de la columna para evidenciar la escoliosis, ¿no? También dentro de la evaluación de un paciente con defecto postural hay que evaluar la marcha y es imprescindible hacer un examen neurológico completo, ¿no? Una vez que clínicamente estoy sospechando de una escoliosis, debo de realizar una radiografía, ¿no? Antero, posterior y coronal, también lateral y sagital, para evaluar la severidad y la progresión de la escoliosis, ¿no? La resonancia magnética se debe pedir solo si estoy sospechando una compresión medular, ¿no? Entonces, con la radiografía vamos a medir el ángulo de Cobb, lo cual me va a ayudar a definir cuantitativamente en qué grado de escoliosis estoy y de acuerdo a ello también tomar las medidas terapéuticas de acuerdo a la evidencia del grado de escoliosis, ¿no? Entonces, ¿cómo mido el ángulo de Cobb? Evidenciando la placa superior de la vértebra superior involucrada, ¿no? Y hago una perpendicular y hago también una perpendicular en la placa terminal de la inferior de la vértebra inferior afectada, ¿no? Y ello me va a permitir evidenciar el ángulo de Cobb, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta que puede haber una escoliosis a curva única o a doble curva, ¿no? El tratamiento de la escoliosis va a estar determinado por la gravedad de la curvatura y, como les decía, es muy importante tener en cuenta la madurez esquelética del paciente y la probabilidad de progresión, ¿no? Entonces, si tengo una escoliosis entre los 0 y 25 grados, básicamente el tratamiento es conservador y consiste en rehabilitación. Si el ángulo se encuentra entre 25 y 45 grados, el tratamiento es en base a corsets y a rehabilitación. Pero si es mayor a 45 grados, el tratamiento es definitivamente quirúrgico, ¿no? Entonces, dentro de la rehabilitación es muy importante, ¿no? Los ejercicios que busquen el equilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias, y también vamos a utilizar la escalera sueca para poder potenciar la musculatura y poder guardar el equilibrio, ¿no? Dentro de la rehabilitación también es muy importante la parte ergonómica, ¿no? Incidir mucho en cómo se siente el paciente, en cómo, en qué postura duerme, que no debe leer echado en la cama, no debe de adoptar la posición de cúbito ventral, ¿no? Y además de que si puede practicar la natación, ello también va a ayudar a evitar la progresión de la curva, ¿no? Es importante también que en esta etapa se descarte la simetría de miembros inferiores y si esta existe, se corrija con una plantilla con alza compensatoria para evitar la progresión de la escoliosis. Les decía que si estamos frente a una escoliosis entre 25 a 45 grados, vamos a usar los corsets semirrígidos o los corsets de Milwaukee para poder ayudar a que esa
evitar que se dé la progresión de la escoliosis, ¿no? Bajo el concepto de alineación vertebral. Y si el ángulo es mayor a 45 grados, la opción es quirúrgica y donde se va a hacer la corrección de la escoliosis con las barras de Hartmann, ¿no? Entonces, es importante que el paciente que va a ingresar a cirugía también haga un programa de rehabilitación prequirúrgico y postquirúrgico lo más precoz posible para poder acondicionar la musculatura y mantener la capacidad respiratoria y pulmonar en grado óptimo, ¿no? Entonces, en cuanto al pronóstico de la escoliosis, va a depender de la probabilidad de progresión, ¿no? Les decía que dentro de el periodo rápido de crecimiento es importante evaluar continuamente y muy de cerca a los pacientes, sobre todo en la pubertad y la adolescencia, porque en ese periodo la escoliosis puede pasar de leve a severa en 2 o 3 meses, ¿no? Tener en cuenta también que las curvas torácicas y la doble curva primaria tienen un mayor riesgo de progresión que las curvas únicas lumbares o toracolumbares, ¿no? Como decíamos, los pacientes que no han alcanzado la madurez ósea tienen mayor riesgo de progresión y también saber que el riesgo es mayor en mujeres, ¿no? Eh, Les decía de que los defectos posturales se han acentuado por las costumbres que tenemos y también por el estado o periodo de pandemia que hemos tenido, ¿no? Saber que estos defectos posturales van a dar complicaciones a nivel muscular, esquelético y articular, y el niño va a mecanizar estas actitudes en forma compensatoria y va a adoptar posturas antálgicas que van a llevar a alteración de la postura estática y dinámica, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que es muy importante corregir estos defectos posturales en la infancia para que en la edad adulta no nos provoquen eh, alteraciones no solo en la salud física, sino también psicológica, ¿no? En la autoestima, porque ustedes saben que cuando tenemos una jorobita o tenemos una escoliosis y se evidencia, ¿no? Eso altera también nuestra autoestima, ¿no? Entonces, si podemos prevenirla, mucho mejor, ¿no? Entonces, es importante que ustedes que dentro de poco van a hacer el SERUMS tengan en cuenta que estos defectos posturales se pueden prevenir y controlar si se evidencian en forma temprana, ¿no? Entonces, tener en cuenta también que por lo regular estos defectos son asintomáticos, ¿no? Entonces, estos defectos posturales en las primeras etapas no dan síntomas, ¿no? Pero posteriormente, si no somos acuciosos en evaluar, se nos puede pasar y ya van a dar síntomas cuando estemos en una escoliosis de grado moderado o severo, ¿no? Entonces, si hacen el SERUMS, ustedes tienen la posibilidad de hacer programas preventivos para educar a los docentes y a los padres de familia para que tengan en cuenta estos defectos posturales y el niño sea derivado en forma oportuna, ¿no? Adicionalmente, acá les he traído 2 casos clínicos para que tengan en cuenta qué síntomas son los más característicos y también que los defectos posturales no van a poner en peligro de muerte al
al paciente, pero como les decía, van a alterar su capacidad psicofísica porque van a ser evidentes esas deformidades, ¿no? Entonces, ¿qué es importante cuando yo esté sospechando de un paciente con pie plano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería importante, doctores? Preguntar al niño o a los padres. Doctor Jonathan. Doctora Fátima. Sí, doctora. Buenos días. Buenos días. Doctora Fátima, si estoy en consulta y llega un niño de 10 años con los papás, ¿qué es importante preguntar a los papás? ¿Cómo ven a su hijo? O sea, cómo se desplaza, cómo camina, cómo hace sus actividades en el día a día en el colegio. Ok, muy bien, ¿no? Entonces, en este caso que les estoy presentando, el motivo de consulta es dolor en los pies y dificultad para correr, ¿no? Entonces, generalmente cuando se evidencia un defecto postural, los padres los llevan a consulta porque notan que los niños caminan con los pies hacia adentro, con los pies hacia afuera, porque cojean, porque caminan en punta de pies, ¿no? Entonces, y si tienen un pie cabo, el niño también va a referir dolor en los pies, ¿no? O se cansa mucho cuando camina, ¿no? Entonces, también es importante observar los zapatos, ¿no? Que van a ser desgastados en forma desigual porque va a haber áreas de mayor presión, ¿no? Entonces, generalmente estos niños no tienen lesiones previas, pero a medida que avanza la edad y las exigencias psicomotrices son mayores, va a darnos evidencias también de que pueda haber la presencia de un trastorno o un defecto postural, ¿no? Generalmente el pie plano puede darse con mayor frecuencia por un antecedente familiar, pero no quiere decir que si mi papá tuvo, yo tengo que tener pies planos, ¿no? Y a la inspección, como ya les decía, es importante evaluar el arco longitudinal, ¿no? Que si estamos pensando en un pie plano, este arco longitudinal va a estar disminuido, ¿no? Cuando camina, la marcha la va a hacer con pronación excesiva del pie y puede haber una leve desviación de el tobillo, ¿no? Podemos hacer la prueba de Jacques, ¿no? Que va a ser positiva, la prueba de puntillas, que si pedimos al niño que se ponga en puntas de pies, no vamos a evidenciar la forma del arco, ¿no? Y va a presentar a la palpación el dolor en la región medial del pie tras desarrollar una actividad prolongada, ¿no? ¿Qué es importante enfatizar en los padres cuando estoy frente a un defecto postural? Que no se alargue, ¿no? Porque el arco del pie se puede formar hasta los 5 años, ¿no? Entonces, solo debemos indicar plantillas ortopédicas si este pie plano es de tercer grado, ¿no? Y que está ocasionando dolor o dificultades en la deambulación del niño, ¿no? Lo que sí debemos enfatizar es que en que el niño realice ejercicios para fortalecer la musculatura del pie, ¿no? O sea, caminar en puntillas o pedirle que
haga como un rodillo en el pie o recoja objetos como los dedos, ¿no? Y durante ese periodo de crecimiento, controlarlo cada 6 meses y reevaluar. Finalmente, si tenemos un niño con torsión tibial interna, ¿no? Es importante que preguntar a los padres si evidencian que el niño camina con los piecitos metidos hacia adentro, ¿no? Y generalmente en la torsión tibial no hay dolor y no hay dificultades para realizar actividades como correr o saltar, ¿no? Como les decía, igual al pie plano no quiere decir que si la madre tuvo, el niño va a tener, ¿no? Esta patología, ¿no? Siempre cuando esté evaluando, descartando un defecto postural, es importante evaluar la marcha, ¿no? Evaluar los rangos articulares de cadera, de rodillas, de tobillos, de pies, ¿no? Y en el manejo es importante no alarmar al padre, ¿no? O sea, no es una patología que ponga en riesgo la vida del paciente y que es importante que el fortalecimiento y el acondicionamiento muscular, ¿no? Pero también, como el niño va a ir creciendo, es importante que los padres estén atentos que si se presenta mayor dolor, cojera o una progresión de la deformidad para poder, además de la rutina de ejercicios, de la natación, asumir otras conductas desde el punto de vista ortopédico, ¿no? Muy bien, doctores. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario adicional. ¿Todo está claro, doctores? Sí, doctora. Muy bien, doctores. Bueno, los espero en la práctica del día de hoy. Espero que esta clase teórica nos ayude en términos prácticos para que ustedes dentro de el SERUNS puedan identificar y prevenir también estos defectos posturales y podamos como médicos siempre orientar a la familia y a los amigos y a nuestros pacientes para evitar estos defectos posturales y también para identificarlos a tiempo y derivarlos a rehabilitación o a ortopedia para evitar defectos posturales mayores. Muy bien, doctores, que tengan un buen día y ya nos estamos encontrando en las prácticas que nos toque compartir.